La guerra en Ucrania ha terminado. Es una muy buena noticia. La violencia no ha terminado, pero la guerra sí. Precisemos los conceptos. La guerra es el enfrentamiento violento por el cual un Estado habitualmente trata de imponer su voluntad y sus objetivos a otro, destruyéndole la capacidad de resistirse militarmente o quebrándole la voluntad de luchar. Una guerra es una batalla dentro de la guerra, es un enfrentamiento por un objetivo determinado, por ejemplo, tomar un puente, una ciudad, cortar vías de aprovisionamiento. Y un combate es simplemente el enfrentamiento armado con el propósito de causarle daño al enemigo, sin un fin táctico o estratégico determinado. Eso va a continuar por algún tiempo en Ucrania, pero la guerra ha terminado porque Rusia ha logrado imponer las condiciones que la llevaron a la guerra. Por una parte, se ha frenado el ingreso de Ucrania a la OTAN. De otra parte, el ejército ucraniano ha sido destruido como expresión militar. Ya combaten muchachos muy jóvenes o personas con más de 60 años de edad. Se calcula en 300.000 las bajas, los muertos del ejército ucraniano, lo mejor de su juventud, entre los 20 y los 30 años. Los polacos, de su parte, han reconocido que 10.000 voluntarios polacos han muerto en esa guerra. Hay 4 millones de heridos o mutilados en Ucrania. Bien, lo que queda entonces son simples enfrentamientos armados mientras se pacta la paz. Los rusos han dicho que no pactarán la paz con Zelensky. Hay elecciones en Ucrania. Se dice que los países occidentales pretenden levantar un general como candidato, que seguramente ganaría esas elecciones, y eso crearía condiciones para la paz. Rusia no podía perder esta guerra, porque Rusia tiene dos componentes que para una guerra son determinantes. Por una parte tiene un territorio gigantesco, enorme, puede retroceder, hacer maniobras, y por otra parte tiene una cantidad impresionante de jóvenes, de personas. Puede permitirse bajas gigantescas. El ejército soviético tuvo en la Segunda Guerra Mundial 15 millones de bajas y ciudadanos soviéticos murieron 25 millones en total. El ejército alemán tuvo 8 millones de muertos y combatió en el frente oriental y en el frente occidental, en África, en los Balcanes, en Francia, en la misma Alemania, en Hungría, en Rumania, en Bulgaria. Entonces Rusia, con esas dimensiones colosales, con esa cantidad de soldados, trastocó incluso los conceptos de la táctica y la estrategia de von Clausewitz, que siempre habló de un punto del principal esfuerzo, de un centro de gravedad del enemigo que había que tocar para que se cayera, y de las batallas decisivas. En Rusia es muy difícil tener una batalla decisiva con ese país, por la cantidad, lo reitero, de hombres disponibles y por la inmensidad de su territorio y por las terribles condiciones del clima. A Carlos XIII de Suecia, que fue un rey de Suecia cuando ese era casi un imperio enorme, los atacó. Napoleón en 1812 y Hitler en 1941 fueron derrotados no solo por el general invierno, por la extensión del terreno, sino también por el general verano. Las condiciones en el verano en Rusia son terribles. Bien, volviendo a la guerra de Ucrania, esto ya es simplemente una guerra de desgaste. Rusia impuso su objetivo, la OTAN no va a estar en Ucrania, el ejército ucraniano fue destruido como capacidad militar, y al presidente Zelensky le queda poco tiempo en el gobierno y ya los países occidentales están proponiendo otros candidatos. El comandante en jefe del ejército ucraniano dijo en una entrevista de Economist
la guerra está en un punto muerto, o sea, está en un punto donde es puro desgaste. Zelensky lo desautorizó y lo criticó duramente y salió en su defensa el alcalde de Kiev. Es decir, hay un conflicto interno. Ucrania no puede soportar más bajas que la que tiene y tiene el país destruido y toda esta ayuda militar, entre comillas, hay que pagarla. O sea, un país endeudado, arruinado, destruido, con millones de personas que se fueron del país. No había posibilidad de ganar la guerra con Rusia. El prestarse a poner en riesgo la seguridad soviética rusa, de modo manifiesto, era evidente que iba a traer consecuencias graves para ese país, porque la guerra o las defensas se desatan no necesariamente cuando alguien aprieta el gatillo, sino que cuando crea las condiciones, cuando crea el casus belli, el caso de guerra. Chile le declaró la guerra el 5 de abril de 1879 a Perú y Bolivia sin que ellos hubieran disparado un tiro, pero los bolivianos habían desconocido un tratado que era muy agresivo. Ese desconocimiento hacia Chile, se quería incautar de la empresa y mandar los mineros a la muerte de Antofagasta, que eran 92% chilenos, a que murieran en el desierto. Y detrás de eso estaba Perú, que con un pacto militar secreto y con el propósito de no tener competencias en la venta de salitre desde las empresas chilenas y los trabajadores chilenos en Antofagasta, instigaba todo esto. O sea, Chile no provocó esa guerra, porque la guerra no la provoca el que dispara primero. Aquí el señor Zelensky tiene una enorme responsabilidad de haber arrastrado a su país a una guerra sin destino. No podía ganarle la guerra a Rusia, que pensaba que iba a ocupar Murmansk, Vladivostok, Moscú. ¿En qué cabeza cabía aquello? Es una enorme responsabilidad, desangraba a su país, lo dejaba arruinado y seguramente no continuará siendo el presidente de ese país. Es una buena noticia que la guerra esté llegando a su fin, puede que hayan combate, pero ya es claro que Rusia ganó. En Moscú se están llevando a cabo ceremonias, actividades que claramente demuestran que ganaron. Aumentaron por 5 el territorio que tenían en las repúblicas del Donetsk y Lugansk, incorporaron 5 millones de personas a su población rusa ahora, y no va a haber OTAN en Ucrania, y Ucrania ya no representa un peligro militar para Rusia. Y bien, es una buena noticia que la guerra se termine. Es posible que los combates continúen por algún tiempo, pero la guerra, con voluntad de imposición al enemigo de criterios propios o intereses propios, eso ha terminado. Y eso es una muy buena noticia para la humanidad.